Bueno, estudiantes, sean bienvenidos a la sesión en- de la pista número 4, estructura de la materia. En esta sesión, nosotros vamos a ver diferentes temáticas relacionadas con la estructura de la materia. Aquí, también entre la dimensión, ¿no?, que compone dicha pista, haremos la dimensión ser humano, ciudadanía y ciencia, y el momento, precisamente, que tratará de dar respuesta al interrogante: ¿qué es aquello que se llama vida? Entonces, en competencias a formar, nos menciona que utilizar el idioma inglés como herramienta para acceder a información científica básica y comunicar contenidos de ciencias naturales, en este caso desde el idioma extranjero, inglés. Bueno, entre los ejes temáticos que se abordarán en esta tarde, encontramos el verbo to be, los adjetivos y las distintas expresiones que se pueden suscitar a través de made of, made with and made from. Vemos distinción en estas tres variantes, las cuales ustedes también pueden encontrar en la prueba Saber Pro, de esta pista, desde luego. Bueno, muchachos, entonces vamos también a mencionar los resultados de aprendizaje, comprender y utilizar el vocabulario técnico en inglés relacionado con la estructura de la materia para ser integrado a actividades en el aula. Bueno, tener en cuenta la prefiguración. Nos dice que, por su parte, ¿no?, la prefiguración nos menciona que desde la exploración de saberes previos queremos indagar el dominio de los ejes temáticos propuestos en el área de inglés de acuerdo con la pista número 4, estructura de la materia, dando respuesta a lo siguiente: ¿qué beneficios le podría traer a los estudiantes de básica primaria la apropiación de adjetivos y vocabulario relacionado con la estructura de la materia en inglés? Bueno, entonces, para la redacción de esta actividad, se sugiere, ¿no?, que usted redacte su respuesta y participe en el foro a través de un texto, o bueno, su respuesta, ¿no?, en el foro. Pues se recomienda que lo haga, ¿no?, en un término de 200 a 250 palabras. Si le es posible, ¿no? Hacemos hincapié en esto: si le es posible citar a algún autor, pues que esta citación sea a través del formato APA, ¿no? Ya sea a través de cita parentética o cita narrativa, cita corta o cita larga, ¿no?, como usted considere. Pero como les manifesté, o sea, es algo opcional, no es de estricto cumplimiento, ¿no?, la mención de autores. A pesar de que aquí lo mencione, pues seremos flexibles en ese apartado, ¿no? Lo importante es que usted participe en el foro, brindando una respuesta a este interrogante, y pues también que lo haga, ¿no?, que participe, ¿no?, Eh, con sus compañeros, responda el foro, ¿no? Participe por lo menos en dos respuestas de sus compañeros, y de esta manera usted pues contribuye a la retroalimentación del saber a través de los foros. Bueno, esa es el aspecto que se relaciona con la preconfiguración, ¿no? La respuesta en el foro. Bueno, bueno, estudiantes, ¿qué más podemos mencionar, no? Learning Check, o sea, el estudio de la materia y sus propiedades, ofrece una excelente oportunidad para reforzar el aprendizaje del inglés mediante estructuras como el verbo be, en este caso, en presente simple, los adjetivos descriptivos y la construcción made of. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una pared. The wall, un muro. The wall is hard, ¿no? Mire, and in this word, we can see, podemos ver, ¿no? Podemos ver la utilización del verbo be,
Bueno, como les decía en este ejemplo, vamos a ver si se reanuda, ¿no? La transmisión. Bueno, muy bien, como les había manifestado, ¿no? El verbo be en este caso y los adjetivos descriptivos y made of, ¿no? En este caso podemos decir, the wall is hard, ¿no? La pared está dura o es, sí, la pared está dura, the wall o el muro está duro, the wall is hard. Bueno, is sería el verbo be en este caso, ¿no? Está para nosotros describir o enunciar, ¿no? Cero estar en presente, el verbo cero estar en presente, recurrimos, ¿no? A esta construcción. Is, the wall is hard. Eh, the wall is hard also, hard es el adjetivo, el cual pues describe, ¿no? En este caso, el sustantivo que sería el muro o la pared. Y en el último ejemplo podemos decir the wall is made of bricks. Bueno, el muro está hecho de ladrillos. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? La distinción entre made of, made from y made with. En este caso, made of, utilizamos made of porque podemos apreciar, ¿no? El elemento del cual está hecha la pared. Todavía es, en este caso son los ladrillos y a pesar de que han sufrido una leve transformación, en este caso al agruparse en bloques para constituir dicha pared o dicho muro, todavía se puede reconocer eh, que es, en el caso, bricks, ¿no? Son ladrillos. Bueno, eso ya lo miraremos más adelante. Entonces, por lo pronto, podemos ver en esta pista, ¿no? Vamos a ver el verbo be y también algunos adjetivos que describen a estos elementos, en este caso a los sustantivos. Y vamos a ver también las construcciones made of, made with, made from, respectivamente. Bueno, el verbo be lo vamos a utilizar como una base descriptiva. El verbo be permite establecer las características esenciales de los materiales y su estado físico. Su conjugación varía según, ¿no? El sujeto. Tenemos que tener en cuenta si son sujetos singulares o plurales, ¿no? Hagamos una breve mención, ¿no? Sujetos singulares, pues son aquellos que denominaríamos primera persona del singular. En este caso, I, ¿no? I. Tenemos la segunda persona del plural, perdón, segunda persona del singular, que podría ser you, exactly, este pronombre. Tenemos las terceras personas del plural, ¿no? He, sorry, he, and she, and also, tercera persona, ella. Tenemos también it, pronombre it, que sería eso. Y bueno, tenemos también, ¿no? La primera persona del plural, en este caso sería we. Segunda persona del plural, que sería you. Tercera persona del plural, que sería they. Entonces, el verbo to be, el verbo be en este caso, ¿no? Para la primera persona del singular, I, utilizaremos am. Para la segunda persona del plural, utilizaremos segunda persona del singular o plural, en este caso sería are. Para la primera persona del plural, utilizaríamos are. Segunda persona del plural, nuevamente sería el pronombre you. También mencionamos are. Tercera persona del plural, también mencionaríamos are. Y las terceras personas, en este caso del singular, utilizarían is. En todos los casos traduce is, perdón,
tanto am, are como is nos brindaría la traducción de ser o estar, ¿no? Yo soy Christian, I'm Christian, yo soy Christian. You are students, ustedes son estudiantes. He is, he is a teacher, ¿no? Él es un profesor. He is a student, él es un estudiante. She is a student, que sería ella es una estudiante también respectivamente. Bueno, ese sería el verbo ser o estar con sus respectivos pronombres, ¿no? A eso se refiere cuando decimos si el sujeto es singular o plural. Bueno, en este caso vamos a mencionar también un ejemplo, ¿no? The rock is heavy. The rock is heavy. Aquí podemos nosotros apreciar, ¿no? La roca es pesada. Entonces, la roca vendría a ser como eso. The feathers are light, ¿no? Las plumas. Las plumas son livianas. The feathers, ¿no? Mire, feathers sería ya en plural y por tanto, pues mencionamos, ¿no? La utilización de are en este caso, ¿no? Entonces, en los dos ejemplos usted puede apreciar el verbo ser o estar. En un caso, la roca, que sería singular, y en el caso de las plumas, de feathers, que serían plural. Eso podríamos mencionar en este momento. Another example related to this one. The weather, sorry guys. Bueno, este sería lo relacionado con el verbo to be, ¿no? Y tener en cuenta los respectivos pronombres. Bueno, aquí como les mencionaba hace un instante, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, la construcción del verbo vino, tanto para enunciados afirmativos como enunciados negativos. Tenemos que tener presente, ¿no? Los diferentes pronombres, en este caso, la primera persona, como les mencionaba, primera persona del singular, I, y estará acompañada de am, que lo podemos nosotros mencionar para expresar, ¿no? El ser o estar, ¿no? Am a teacher, en este caso, yo soy un profesor, am a teacher, or am a student, am a student. Podemos también decir que yo no soy un estudiante, ¿no? I'm not, am not a student. I'm not a student, respectivamente. Podemos decir, eh, Jessica es una estudiante. Jessica is a student. Cero estar. Jessica no es una estudiante. Jessica is not a student, respectivamente. Y podemos decir, ¿no? Ellos son estudiantes. They are, sorry, they are students. They are students. Ellos no son estudiantes. They aren't.
The orange students. De esta manera nosotros construimos enunciados negativos y afirmativos con el verbo be. Bueno, aquí tenemos también la construcción de enunciados con base, ¿no? Con base en el pasado simple también. El verbo be en pasado, que sería was y were, ¿no? Tal como se pudo trabajar en la pista anterior. Mire, ¿qué sería el verbo be en pasado? Was y were, respectivamente. Bueno, en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? esta construcción o esta correcta utilización del verbo be con base en su pronombre, ¿no? Recuerden, los pronombres que expresan, ¿no? O se relacionan con algo plural, pues vamos por lo general a trabajarlos con la conjugación are, en este caso. La primera persona del singular, en este caso, que sería am, que es el único que va a trabajar con am. Y también vamos a tener presente, ¿no? Las terceras personas del singular que trabajarán con is. En los tres casos, tanto am, are, is, como les mencioné en la diapositiva anterior, brindarán la misma traducción, ¿no? Ser o estar. Bueno, también debemos tener en cuenta, ¿no? Que para expresar edades podemos también recurrir a este verbo. Por ejemplo, tengo 29 años, ¿no? Am 29 years old. Tengo 29 años de edad. Entonces, en este caso, nosotros también recurrimos, ¿no? O mencionamos este verbo para remitirnos a la edad, ¿no? How old are you? For example, how old are you? Podemos mencionar. How, how old is Rafael? For example, entonces podemos decir Rafael, sorry, capital letter. Rafael is 48 years old. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Que podemos nosotros mencionar con relación a este tiempo. Tiempo presente simple con el verbo be. Bueno, estudiantes, ¿no? Entonces esperamos tener en cuenta este verbo, el verbo be y su correcta conjugación. Muy bien, vamos a continuar. Listo. También tener en cuenta, ¿no? Los adjetivos para describir propiedades, ¿no? Algunos de estos adjetivos en inglés tienen como función principal, modificar o describir sustantivos, ¿no? Proporcionando información sobre sus cualidades, cantidades o estados. There are a lot of different types of materials and they all have different properties. They can be, ¿no? Ellos pueden ser, ¿no? Los materiales tienen diferentes tipos de, pues valga la redundancia, materiales. Y ellos tienen diferentes propiedades. Ellos pueden ser, for example, strong, ¿no? Fuertes. Pueden ser flexibles, flexibles. Pueden ser heavy, pesados. Por el contrario, pueden ser light, ¿no? Livianos. Bueno, pueden ser también plásticos, ¿no? Plastic. Bueno, diferentes tipos de materiales que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Bueno, de ellos debemos también tener en cuenta sus propiedades. Por ejemplo, y las propiedades físicas, ¿no? For example, hard, soft, heavy, light, respectivamente, ¿no? Suave, pesado, liviano, duro. Y también pueden tener propiedades térmicas, ¿no? For example, hot, cold, and warm, ¿no? Caliente, puede ser frío, puede ser cálido. Y ópticas también, ¿no? Transparent también, una de ellas.
una de ellas puede ser de esa forma, ¿no? The window, for example, the window is transparent, ¿no? La ventana es transparente. Bueno, aquí podríamos decir mejor, el vidrio es transparente, ¿no? The glass is transparent. Bueno, podemos decir también, mire, the soup is hot. Excuse me. The soup is hot. O sea, la sopa está caliente. The metal is hard. El metal, el metal es duro, ¿no? Podemos decir, the metal is hard. Bueno, como ustedes pueden apreciar, aquí estamos utilizando, ¿no? El verbo to be. El verbo to be en este caso is, ¿no? Para describir esos elementos o esos materiales, mejor, ¿no? Describir esos materiales, los cuales fueron the metal is hard, ¿no? Bueno, eso podríamos mencionar con relación a algunas de las propiedades de estos elementos. En su dossier, en mi campus virtual, usted tiene bueno, en los documentos que usted tiene en formato PDF, puede acceder a una lista de estos adjetivos, los cuales pues podemos precisar algunos de ellos, ¿no? De appearance, ¿no? De apariencia, de size and shade, ¿no? De talla o de forma, color también, ¿no? El color, touch, textura. Bueno, cada uno de ellos tendrá sus respectivas variantes y son válidos, ¿no? Para utilizar en algún enunciado o describir algún elemento de los cuales nosotros podemos encontrar en diferentes contextos, entre ellos el contexto escolar, ¿no? Bueno, vamos a mencionar lo referente, ¿no? Con made of, la expresión que solemos recurrir, ¿no? Para mencionar de qué están hechas las cosas, ¿no? Una de los interrogantes que se abordó en esta pista estaba relacionada con de qué están hechas las cosas precisamente. Y uno de ellos tiene que ver con los materiales. Bueno, aquí vamos a ver también algunos elementos, ¿no? Vamos a iniciar con el siguiente concepto, made from, ¿no? Made from. Bueno, made from lo utilizamos si el material original es el componente principal del artículo, pero pues ya no es reconocible una vez este haya terminado, ¿no? For example, the wine, ¿no? Nosotros, con relación al vino, si nos presentan una copa de vino o un vaso con vino, pues no vamos a saber que en efecto se trata pues de un vino, ¿no? En este caso de las uvas. ¿Por qué? Pues porque las uvas ya no son del todo reconocibles. For example, the wine is made from grapes. Mire, el vino está hecho de uvas. Here we have more examples. No, mire, made from, ¿no? Hecho de el material cuando se ha transformado. For example, plastic, ¿no? El plástico. Plastic is made from, plastic is made from oil, ¿no? El plástico está hecho de petróleo, plastic, ¿no? También puede ser adjetivo, pero en este caso cumple la función de ser un sustantivo. Plastic is made from oil, ¿no? El plástico está hecho de petróleo. No se logra evidenciar, ¿no? La presencia del petróleo en el plástico, o sea, no es de fácil no se reconoce de manera sencilla, como si lo podría pasar con otro tipo de materiales, ¿no? Lo mismo con el papel. Paper is made from wood, ¿no? El papel está hecho de madera. Sin embargo, pues nosotros al tener una hoja de papel de color blanco, pues no podemos identificar pues que en efecto, ¿no? Este se suscita a partir de la madera. Lo mismo con la cerveza, ¿no? Beer is made from barley, ¿no? La cerveza está hecha de cebada. Bueno, por lo general, en estos casos o en estos contextos, nosotros vamos a utilizar made from, tenerlo presente. Como les mencioné, hay unas preguntas, ¿no? De la 5
a la 10, perdón, de las 6 a la 10 respectivamente en mi campus virtual. La prueba Saber Pro tiene estas preguntas, entonces procuren tenerlo en cuenta, ¿no? La distinción entre made from, ¿no? Made from cuando el material se ha transformado por completo, no se logra apreciar, ¿no? A simple vista, ¿no? Su origen. Contrario a made of, ¿no? Made of lo usamos si el material original es el componente principal del artículo y aún es reconocible una vez esté terminado, ¿no? Por lo general los metales presentan esta característica, ¿no? En este caso el oro, gold bar, una barra de oro se transforma en gold ring, un anillo de oro, ¿no? Y de allí el ejemplo. The ring is made of gold. El anillo está hecho de oro. El anillo está hecho de oro. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Made of. Hecho de, o sea, se ve el material, ¿no? For example, the beautiful, the beautiful necklace made, made of silver, ¿no? Un collar bonito hecho de plata. This table is made of oak. En este caso, esta mesa está hecha de roble. The wall is made of bricks. Mire, la pared está hecha de ladrillos. Entonces, aquí podemos encontrar algunos ejemplos de made of, ¿no? Mire, se puede apreciar el material a diferencia de made from, pues cuando ya el material no se puede, se puede percibir o no se puede notar respectivamente. Entonces, tenerlo en cuenta, siempre vamos a hacer esa distinción entre made from y made of, ¿no? Bueno. En los anteriores ejemplos y en este nosotros podemos ver el presente simple. Mire, the table is made of, the table, ¿no? Y the wall is made of también, is made of, o sea, están hechos de, ¿no? Están hechos de. Y aquí, a beautiful necklace made of, is made of sería lo correcto también, is made of silver. Bueno, eso les podría mencionar. Finally, made with. Make with lo vamos a mencionar siempre que haya más de un elemento en dicho producto. Por ejemplo, en bebidas y comidas es usual. The donut is made with eggs, sugar and flour. En este caso sería la dona está hecha de huevos, azúcar y harina. Mire, aquí podemos apreciar que hay más de un elemento. Entonces, por eso recurrimos a la estructura made with. ¿Listo? Here we have more examples. This dish is made with pumpkin, red peppers, and herbs. Este plato está hecho con calabaza, pimientos rojos y hierbas. The same example with cake, ¿no? The cake was made with fresh ingredients, ¿no? O podemos decir the cake is made with the fresh ingredients, ¿no? Pastel estuvo hecho con ingredientes frescos o el pastel está hecho, ¿no? Está hecho, pues sería presente simple. The cake, the cake, sorry, the cake is made of, sorry, made with, made with fresh ingredients. Entonces aquí estaría la utilización del tiempo presente simple al incluir, ¿no? Is, en este caso, el pastel, ¿no? En el ejemplo que usted puede apreciar en color azul, pues está en pasado, ¿no? The cake was made with fresh ingredients. Listo. Bueno,
Vamos a continuar entonces. Bueno, aquí tenemos algún vocabulario relacionado con los materiales y sus respectivos adjetivos, ¿no? Tenemos bricks, ladrillos, plastic, que sería el plástico en este caso, ¿no? Metal, que sería el metal, cotton, que sería algodón, rubber, que sería goma, ¿no? O puede también ser, en este caso, fabric, ¿no? Fabric, la tela, glass, cristal, cristal o vidrio, puede ser paper, papel, magnet, magnético, soft, suave, hard, duro, absorbent, absorbente. Bueno, tenemos también eh, más adjetivos, pues que nos sirven para describir las cosas que se puede uno, o sea, que uno puede encontrar en diferentes contextos. Bueno, acá tenemos algunos verbos. Bueno, esto sería más que todo ya con el presente simple y otros verbos, a diferencia del verbo ser o estar, ¿no? En este tiempo, pues tenemos que tener en cuenta siempre las terceras personas, ¿no? Ya no vamos a trabajar con el verbo ser o estar, pero sí con los diferentes verbos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el uso, ¿no? De la tercera persona, la cual, pues, vamos a utilizarla solo con los pronombres descritos, ¿no? Aquí, he, she, it, respectivamente. Y bueno, con los demás pronombres, que sería la primera persona, tanto del singular como del plural, ¿no? Con they, perdón, con I, con we, la segunda persona que sería you y tercera persona del plural que sería they, con ellos pues no aplicarían estas normas o estas reglas, ¿no? Bueno, entonces podemos decir, bueno, yo puedo decir I work, I work here, they work here, they work here, you work here, we work. Nosotros trabajamos aquí. Tú o ustedes trabajan aquí. Ellos trabajan aquí. Yo trabajo aquí respectivamente. Eso aplicaría para estos pronombres. Para los pronombres en tercera persona, pues ya tenemos nosotros que adicionar, ¿no? La S, ¿no? Este fijo S, ¿no? For example, she works. She works here. Ella trabaja aquí. Él trabaja aquí. He works here. Él trabaja aquí.
Bueno, con it, recordemos para it, excuse me, it, excuse me again, eight words here. Eso trabaja aquí. Recordemos para mencionar cosas o bueno, sustantivos diferentes, ¿no? A una persona, en este caso. Example, sorry, Jessica and Rafael work, sorry, eat Mexican food. Plural, ¿no? Jessica and Rafael serían they. And if I say, y- Rafael eats. Mire, ya sería tercera persona. Rafael eats Mexican food. Sorry, muy bien. Rafael eats Mexican food. ¿Por qué aumentamos ese al verbo? Bueno, esa es la regla, ¿no? Aumentar una S al verbo. Recordemos, ¿no? Esto no es verbo to be. Estos son los otros verbos. En este caso, el verbo comer. Tenemos el verbo trabajar aquí en esta lista. Verbo trabajar, verbo comer, verbo jugar, verbo nadar, verbo escribir por esta casilla. La casilla intermedia, ¿no? Study, estudiar, cry, llorar, ¿no? Try, intentar o tratar. Spy, sería espiar. Fly, volar. La última casilla, ¿no? Go, el verbo go, ir. Wash, lavar. Watch, ver. Mix, mezclar. Kiss, besar. Bueno, Rafael eats Mexican food, ¿no? Eso podríamos citar por este caso, ¿no? En principio, cuando estemos con las terceras personas, al verbo se le debe adicionar ese, ¿no? Pero ¿qué pasa si el verbo termina, ¿no? En esta consonante o en esta letra, podríamos decir, ¿no? Y, study, por ejemplo, cry, try, spy, fly. Ahí debemos sustituir esa y cambiarla por una I latina y adicionarle ES, ¿no? Esto lo vamos a hacer siempre que haya un verbo con estemos desde luego en este tiempo en presente simple y haya una letra o una consonante antes de la Y, ¿no? Por ejemplo, study, antes de la, de Y, pues hay una D. Entonces, mire, es una consonante. Lo mismo para los demás casos, hay una R antes. No aplicaría para play, porque mire, aquí la diferencia es que play, antes de la Y, hay una vocal. Pues en esos casos no debemos adicionar IS, ¿no? Solo S. Bueno, aquí vamos a practicar con studies, ¿no? Vamos a decir que nuevamente con los compañeros Jessica y Rafael. Jessica and Rafael study, study here, ¿no? Estudian aquí. Mire, sería en plural. Singular, vamos a decir Jessica. Jessica studies here, ¿no? Jessica estudia aquí, ¿no? Adicionamos IS, mire. Studies here. Muy bien. Bueno, eso con relación a estos verbos. Los verbos que terminan en O, em,
WSX, ¿no? Sorry, CHSH, en este caso, o SH, CHX y doble S, vamos a adicionar el sufijo ES, siempre y cuando estemos con las terceras personas, ¿no? Terceras personas, he, she, it, respectivamente. Vamos a mencionar que los estudiantes, ¿no? Van a la universidad. Students, students go to the university. Students go to the university, ¿no? Pero entonces, si yo refiero, ¿no? Un nombre en particular, o en este caso una tercera persona, diríamos Rafael, Rafael goes to the university. Rafael goes to the university es que sería equivalente a decir he goes, ¿no? He goes to the university. Sorry. He goes to the university. Bueno, esa es la distinción que podemos nosotros resaltar de este tipo de enunciados, ¿no? Tenerlo presente siempre. He goes to sorry, he goes to the university, ¿no? La tercera persona siempre vamos a adicionar S y S o ES, ¿no? Eso aplica para todos los verbos, ¿no? Caso o mención especial, pues vamos a decir el verbo tener o haber en algunos contextos, ¿no? Que sería lo siguiente. Has, ¿no? Have para todos los pronombres, pero para las terceras personas vamos a escribir has, ¿no? Por ejemplo, podemos decir eh, Cristina, 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 Cristina and Sebastián have a new car, ¿no? Por ejemplo. O bueno, podemos decir expensive car, ¿no? Un carro costoso. An expensive car, an expensive, sorry, an expensive car. Cristina and Sebastian have an expensive car. Mire, sería en plural, por eso utilizamos have, pero si nosotros mencionamos pues una sola persona, pues que vendría, ya automáticamente sería una tercera persona, ¿no? Entonces podríamos decir que solo Cristina tiene ese carro. Cristina has an expensive car. Mire, utilizamos has porque es una tercera persona o un pronombre que remite a tercera, se asumiría como un pronombre, ¿no? Cristina has an expensive car or she has an expensive car. Bueno, eso podríamos mencionar, ¿no? Con relación a este verbo, el verbo tener, que tiene su particularidad. Bueno, estudiantes, ¿no? Eso es lo referente con estos verbos. Y al igual que miramos con el verbo be, estos verbos también, ¿no? Podemos escribirlos o mencionarlos, ¿no? Con enunciados negativos e interrogativos. En este caso, pues para enunciados negativos vamos a recurrir a los auxiliares. Auxiliar do y auxiliar does, ¿no? Does para las terceras personas, recordemos, he, she, it, ¿no? Lo vamos a utilizar para negar. Entonces, podemos decir, ¿no? Que Cristina no tiene un
un carro costoso, ¿no? Cristina does, doesn't, ¿no? O pueden escribir de esta manera o recurrir a a la respectiva contracción, ¿no? Doesn't. Cristina doesn't have an expensive car. Mire, Cristina no tiene un carro costoso. Cristina doesn't have an expensive car. Muy bien. Cristina no tiene un carro costoso, ¿no? ¿Por qué utilizamos have aquí? Porque ya estamos utilizando el verbo auxiliar. Al utilizar el verbo auxiliar, nosotros ya no necesitamos, ¿no? Mencionar el verbo, pues con su respectiva variante de redactarlo en tercera persona, ¿no? Eso es lo que pasa, pues, cuando utilizamos el auxiliar do o das, ¿no? Lo mismo para casos, pues, donde pueda decir, yo no tengo un carro costoso, ¿no? I don't. Bueno, aquí también podemos escribir, ¿no? La, la forma regular. I don't have an expensive car. O también decir, ¿no? Don't, que sería ya la contracción. Recordemos que estas contracciones no se recomienda redactarlas en documentos formales como ensayos, cartas o actividades académicas, ¿no? Pero sí en el habla, en el lenguaje hablado son recurrentes las contracciones, ¿no? Cristina doesn't have an expensive car and I don't have an expensive car, ¿no? Esa es la utilización del auxiliar do y da respectivamente. Lo mismo para las preguntas, ¿no? Uno podría utilizar el auxiliar. Do I have an expensive car? Yo tengo un carro costoso. La pregunta, mire, como les decía en la anterior grabación o en la anterior sesión, o mejor dicho, la anterior pista, nosotros en inglés nunca preguntamos con el sujeto, ¿no? Iniciamos preguntando siempre con un verbo auxiliar, eh, un, un verbo modal y pues se da a entender que es una pregunta pues por el signo de interrogación al final, ¿no? De clausura. Lo mismo acá. Does Cristina, does, does Cristina, does Cristina, digamos, have an expensive car? Does Cristina, does Cristina have an expensive car? Mire, y ahí podríamos mencionar, ¿no? La utilización de do y does, ¿no? Do or does, vamos a utilizar para negar o para preguntar, ¿sí? No confundamos con el anterior verbo, en este caso el verbo be, pues que él no utiliza estos auxiliares, tú o das, respectivamente. ¿Listo? Bueno, bueno, muchachos, ¿listo? Eso es lo relacionado con el aspecto gramatical. Aquí tenemos más ejemplos de made of. Bueno, para la reconfiguración, que consiste en la elaboración de una infografía, nos dice, ¿no? Con la información obtenida desde la prefiguración y configuración, organice una infografía donde incluya vocabulario y frases funcionales en inglés sobre los materiales,
los estados de la materia y los objetos cotidianos. Todo ese vocabulario que usted encuentra en esta sesión y también pudo usted constatar en el material que está en la página Mi Campus Virtual. Con esta información usted puede plantear lo siguiente, ¿no? Presentar una lista de 10 objetos cotidianos con los que se podría encontrar los estudiantes de básica primaria en la escuela o el hogar, ¿no? Los materiales, o sea, 10 ¿no? objetos cotidianos con lo que, o sea, los niños pueden encontrarse, ¿no? En la escuela o en el hogar usando las estructuras gramaticales y el vocabulario aprendido con frases cortas y comprensibles, describir estos objetos mencionados, ¿no? Características básicas, o sea, nombre, color, composición, material, de qué están hechos, ¿no? Recordemos, made of, made with, and made from. Propiedades, ¿no? Los adjetivos, si son, por example, it is a plastic it is a plastic roller, for example, ¿no? Una regla de plástico. This is a plastic pencil, ¿no? Este es un lápiz plástico. Bueno, múltiples objetos con los que el niño podría encontrarse en la escuela, ¿no? O en el hogar, ¿no? Describir la composición, de qué están hechos los materiales, las propiedades, ¿no? Las cuales usted puede describir a través de los adjetivos. Bueno, esos elementos son los que usted podría recurrir para la consecución de esta pista. Entonces, una vez más, compañeros, los invitamos a que respondan, ¿no? La pregunta en el respectivo foro y den cumplimiento, pues, con la preconfiguración, responder este foro y también ser partícipe de él, pues con la retroalimentación, ¿no? Respondiendo, ¿no? O más bien opinando en torno a las intervenciones de sus compañeros. Y también, pues con base a la reconfiguración, ¿no? Plantear esta infografía teniendo en cuenta el vocabulario que acabamos de ver y que usted también puede encontrar en la página Mi Campus Virtual. De la misma forma, tener en cuenta, ¿no? Los adjetivos para describir las cosas. También tener en cuenta el verbo be y los demás verbos en presente simple para describir estos elementos. Y eso sería todo por esta pista. Les agradezco por su participación con la clase. Muchas gracias.